Amplio, cuya mesa política estuvo reunida por más de 2 horas con los asesores a nivel de educación. Ahí vemos detrás, por ejemplo, ex dirigentes de la educación durante gobiernos del Frente Amplio asesorando sobre la reforma educativa. Vamos a escuchar al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. En esta ocasión nos hemos reunido con un equipo de seguimiento de educación, uno de los tantos grupos que hemos conformado durante este tiempo de la presidencia del Frente Amplio para de alguna manera atender los temas que nuestra fuerza política considera más gravitantes. Hemos visto una cantidad de spots televisivos y de mensajes públicos en referencia a la importancia de la transformación educativa. Nos han llamado la atención una serie de afirmaciones que no coinciden con la realidad. Una de ellas es que el presupuesto educativo aumentó en estos 3 años, cuando en realidad solo en la ANEP se perdieron alrededor de 140 millones de dólares y en la universidad en el entorno de 39 millones de dólares. Digamos, a la sociedad uruguaya se le prometió en el año de 2019, a partir de la suscripción del documento EDUI 21, un documento que costaba, según los propios autores, cerca de un 1% del producto, unos 550 millones, pero como correlato se gastan 179 millones menos de dólares. Con lo cual, digamos, uno puede llegar a la conclusión que no es condición suficiente gastar para hacer una reforma educativa, pero lo que es seguro es que no se va a hacer una reforma profunda si no hay recursos. Cuando uno dice se gastó menos en educación, lo que está diciendo en verdad es se gastó menos en salario, se gastó menos en inversión, se gastó menos en gasto de funcionamiento. Es decir, empeoraron todos los índices vinculados en la educación en apenas 3 años. Y esto lo quieren superar con una campaña publicitaria. El Frente Amplio se ha reunido en el día de la fecha, se ha reunido con un grupo de expertos, hemos visto la decisión errática de cambiar la gobernanza en la universidad, en la UTEC, con lo cual el Frente Amplio claramente no va a votar el cambio de gobernanza y le damos la palabra a nuestro compañero Pablo Cayani para que aborde los temas de la transformación educativa y nuestra posición crítica en torno a lo que se viene anunciando. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Agradecer la prensa que ha venido a cubrir esta conferencia. Lo primero que tenemos que señalar es que el Frente Amplio está muy preocupado con lo que está pasando en materia de política educativa en el país. Estamos asistiendo a un gobierno que está cambiando con mucha soledad, pero además apurado. Esto en materia de educación no es bueno. Observamos con preocupación que los cambios que están planteados tanto en educación básica como en los programas de la formación en educación se hacen a velocidad de la luz porque tienen que estar prontos para el 2023. Todavía no están aprobados. Esto va a generar una situación muy compleja en la vida de los centros educativos y por lo tanto en la vida de nuestros gurises, nuestras familias, pero también en la vida laboral de los docentes. Todos estos cambios se hacen sin la participación de los docentes a través de las asambleas técnico-docentes, de los docentes a través de los sindicatos de la educación, de los cuerpos técnicos de la propia administración que hemos visto que forman parte del debate con las autoridades educativas. Tampoco se consulta a las familias, tampoco se consulta a los estudiantes, tampoco se consulta a los actores académicos. Es decir, es una reforma en solitario y a las apuradas porque el gobierno está necesitando mostrar algo antes de las próximas elecciones. También observamos con cierta preocupación qué es lo que está sucediendo con algunas conquistas que la ciudadanía uruguaya
logró en los últimos años, que tienen que ver con el ensanche de derechos, que tienen que ver, por ejemplo, con el lugar de la educación sexual en nuestra educación formal, que tienen que ver con el lugar de los derechos humanos y la perspectiva de derechos humanos en nuestra educación formal, que tienen que ver con el terrorismo de Estado y cómo se trabaja el terrorismo de Estado en nuestra educación formal, que hoy parecen tener un sesgo conservador donde desaparecen de la agenda o pasan a ser espacios optativos. Entonces, realmente estamos en un escenario donde no se abordan los problemas o los desafíos que tenía el sistema educativo previo a la pandemia. Esta reforma tampoco aborda los problemas que surgieron con la pandemia. Pensemos en el aumento de la pobreza infantil, pensemos en las cuestiones vinculadas a los aprendizajes, pensemos en las cuestiones vinculadas a asistir a clase, que fue cortado durante 2 años. Pensemos en los temas de salud mental. Bueno, ninguno de estos temas están en esta reforma, ninguno de estos temas, ninguna de estos problemas aborda la administración de este gobierno. Por último, esto que señalaba Fernando, que es la profunda preocupación por una cosa bastante inédita, que es una universidad con todas las autoridades designadas políticamente. Mañana el Senado va a estar considerando el tema. Allí no acompañamos el cambio en el gobierno de la Universidad Tecnológica. Allí también aprovechamos para volver a poner sobre la mesa la necesidad de una universidad de educación y no solamente un proceso de certificación de los títulos de formación en educación. Y por último, y no menos importante, recordar que Uruguay tiene una tradición muy rica en materia de cambio en la educación. Una tradición muy rica donde se consultaba a las ATD, donde se consultaba a los actores técnicos, donde se consultaba a los actores académicos, no solo en los últimos 15 años de gobierno del Frente,